Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal YouTube. Yo soy Alfonso y vamos a presentar mi canal, ¿vale? Antes de meternos con el vídeo y qué es lo que me gustaría hablar en él. Hablaré principalmente de análisis técnico, análisis fundamental, em, datos macro, niveles relevantes, análisis de mercado, psicología, psicotrading, libros, no sé. Al fin y al cabo un poco todo que tenga que ver con la inversión y el mundo del trading, ¿no? Que es a lo que yo me dedico principalmente. Y bueno, pues cosas que yo sepa o que cosas que piensen que pueden ayudar o que pueden aportar información, ¿de acuerdo? Así que bueno, dicho esto, vamos a presentar el vídeo de hoy, que es lo que yo quiero hacer referencia, ¿vale? A la comparativa, que muchas veces se hace desprestigiando un método u otro, aunque yo creo que los dos hay que compaginarlos, de acuerdo, que es el análisis técnico y el análisis fundamental. Y vamos a hacerlo con lo que ha pasado esta semana, que es esta semana del 22 al 26 de febrero, ¿de acuerdo? Principalmente en el foco fundamental hay dos temas ahora mismo en la mesa. En primer lugar es la hiperinflación, ¿vale? La hiperinflación no es más que una subida generalizada de los precios de una manera más agresiva y se está hablando de ella porque se está especulando que en el futuro se puede dar esta posible hiperinflación porque ya hay indicadores adelantados que así lo puedan mostrar. Y el segundo tema es la subida, ¿vale? Que se está produciendo en estos días atrás de la cotización del rendimiento del bono americano a 10 años, que es el principal, digamos, indicador en renta fija en América, como podría serlo así en Europa, que es el bono alemán, ¿no? El bono a 10 años. Entonces, bueno, como podemos ver en este gráfico, la cotización del rendimiento del bono americano de 10 años está subiendo durante los últimos este tiempo atrás, llegando a cotizar estos días pues en el torno al 1,51 más o menos, una cosa así, ¿de acuerdo? O sea que es una subida, como vemos, bastante acrecentada en estos días. Vamos a poner otra vez este gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema, no? ¿Por qué se está produciendo esta subida, ¿no? En la cotización del rendimiento del bono americano? Pues se está produciendo porque hay una expectativa de que la economía se recupere antes de lo previsto, ¿de acuerdo? Entonces, como consecuencia de esto y de que esta posible hiperinflación que se pueda producir, pues los inversores están descontando que la Fed tendría que actuar, ¿vale? Tendría que actuar para rebajar esta posible hiperinflación. Y eso lo tiene que hacer subiendo los tipos de interés. O también la única manera de hacer esto es subiendo los tipos de interés, pero también tendría que quitar los estímulos, ¿vale? Llevar a cabo ese proceso de tapering. Entonces, esta incertidumbre y la posible subida de los tipos de interés es lo que menos le gusta a los inversores, evidentemente. Entonces, juntado con la cotización del bono, que ha llegado a estar por encima del 1,50, como hemos comentado antes, esto supone que está por encima de la rentabilidad esperada de los dividendos del S&P, ¿vale? Que es un torno a 1,48%, si mal no recuerdo. Con lo cual, si juntamos todo esto, ha llevado a que los inversores prefieran, por dos temas, prefieran la renta fija, ¿vale? Que ahora mismo les está dando más rentabilidad que la renta variable, ¿vale? Evidentemente, pues los bonos del Tesoro americano pues son mucho más fiables que los bonos de otra empresa o del dividendo del S&P, como hemos dicho. Entonces, pues prefieren esta seguridad. Entonces, ese dinero ha salido de la renta fija, de la renta variable, perdón, a la renta fija. Por ese tema ha caído las bolsas y también por lo que hemos comentado, ¿no? Por esa expectativa que la Fed pueda subir los tipos de interés y esto genera miedo, ¿no? Por eso también las bolsas han caído. Entonces, dicho esto, vamos a comentar, ya tenemos el foco, ¿no? El tema fundamental de lo que le ha pasado, ¿no? Pero cómo nosotros nos podemos aprovechar pues, de estas caídas, ¿no? O de subidas en el aspecto contrario. Si nosotros tenemos claro cuál es el foco de esa semana, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que se está hablando, qué es lo que se especula, ¿no? Cuáles son las noticias que hay de fondo. Y si ese fundamental lo juntamos con todo el análisis técnico, pues tenemos oportunidades bastante buenas. Y esta semana pues han sido caídas, ¿de acuerdo? Además, mira, como podemos ver en el gráfico del S&P, ¿vale? Una temporalidad de 4 horas, que bueno, el que no lo sepa, pues a cuanto más temporalidad estén los gráficos, pues más fiable es, ¿vale? Tenemos aquí una típica figura de hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Que son figuras de vuelta de tendencia, ¿de acuerdo? Cuando vemos que estas figuras se repiten en los demás índices americanos, que suelen ir correlacionados siempre, ¿vale? Por ejemplo, vemos que también el Nasdaq tenía la misma, donde lo tengo, aquí está, tenía la misma estructura, ¿vale? De acuerdo, pues esto nos da pie a que
pues evidentemente puedan ser caídas, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos esta figura técnica, que es bastante fiable, ¿vale? Y juntamos el tema fundamental que hay de fondo, ¿vale? Esta incertidumbre, este miedo, pues si juntamos las dos cosas, que creo que es lo mejor para hacer operativo bursátil, pues tenemos bastantes oportunidades de entradas. En este hombro derecho, cuando rompe la línea clavicular, sí es cierto que aquí no ha hecho el pullback, pero bueno, con lo que quiero enseñar con esto es que juntando estos dos métodos y sabiendo cuál es el concepto y el contexto del mercado, pues tenemos oportunidades bastante claras para posicionarnos, ¿de acuerdo? Como vimos, por ejemplo, aquí, ¿vale? En este soporte es otra lección bastante importante, creo yo. Por ejemplo, aquí en el S&P vimos que hay un soporte, ¿vale? Toda esta zona de soporte es esto de aquí, ¿de acuerdo? Pues aquí las bolsas rebotaron por dos temas fundamentales, ¿vale? Si una vez más juntamos lo que es análisis técnico con el fundamental, pues nos dan oportunidades de largos. Aquí el precio llegó a una zona de soporte de resistencias muy importante y a la vez salió a hablar, si mal no recuerdo, creo que habló el Powell el martes y el miércoles. Estamos aquí el martes, efectivamente. Salió a hablar, ¿vale? Ya que las bolsas estaban cayendo, que esto es una cosa que suele pasar bastante a menudo. Salió a hablar diciendo, pues bueno, que la Fed no estaba preocupado por este tipo por esta hiperinflación, de acuerdo, que no les preocupaba, que ellos iban a seguir manteniendo sus estímulos, ¿no? Hasta que cumpliesen sus objetivos marcados. Entonces, bueno, pues esto a los mercados les da alivio, les da seguridad y por eso se produjo, ¿no? Este rebote tan intenso. Luego volvió a surgir el jueves y el viernes este miedo y volvió a caer las bolsas. Y aquí es un tema muy importante a comentar. Por ejemplo, ahora mismo se ha aprobado la vacuna de Johnson & Johnson de una dosis, ¿vale? Por la FDA, por la Agencia Médica de Medicamentos de Estados Unidos. Entonces, si una vez más juntamos el tema de la vacuna, que es una muy buena noticia, y este soporte, pues a lo mejor nos pueden dar opción a estos largos de nuevo. O también puede caer otra por aquí abajo y volver a testear una zona, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en vídeos posteriores. Con lo que quiero que os quedéis es simplemente eso, ¿no? Cómo juntar dos metodologías de inversión y teniendo claro cuál es el contexto de mercado y una figura técnica muy buena, ¿no? En este caso, pues un hombro, cabeza, hombro, pues nos dan oportunidades bastante importantes, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es todo.